Hola mis queridas arañitas, ¿te gustaría realizar un diseño original? Hoy te tengo esta maravillosa sorpresa que sé que te encantará, con un tejido fantástico y ya verás lo fácil que es realizarlo. Acá tenemos un tejido muy original y hoy te mostraré el paso a paso. Necesitaremos hilo coreano de 1 metro de largo, también balines número 4 de color dorado, mostacillas número 8 y también utilizaremos muranos o estos cristales muy brillantes que puedan entrar 2 hilos dentro. Acá tenemos un balín número 6 para el cierre. Comencemos con nuestro curso gratis donde te mostraré un diseño original. Tomaremos el hilo de 1 metro y lo doblaremos a la mitad. Como siempre les digo a mis queridas arañitas, las puntas debes quemarlas, así para que puedan entrar los abalorios con facilidad. Así que intenta quemarlas de tal forma que queden muy finitas. Si eres nueva viendo una de nuestras clases, no olvides inscribirte mediante WhatsApp, ¿sí? Puedes tener asesoría totalmente gratuita y también recibirás clases y diseños originales y a la moda. No te lo pierdas, puedes ganar dinero con tus manos emprendiendo tu propio negocio. Acá ya he logrado colocar las puntas súper finitas y corto la parte más gordita y me quedo con la parte más finita. Ahora comenzaré a colocar las mostacillas necesarias para hacer un semicírculo. Así que vamos a colocar las mostacillas en uno de los hilos. Yo voy a colocar la cantidad de 12 mostacillas en total. Por supuesto, esto es dependiendo del balín que vayas a utilizar para colocar en el otro extremo de nuestra pulsera y así realizar el cierre. Si tienes una piedra o un balín mucho más grande, puedes aumentar la cantidad de mostacillas en este lugar. Así que puedes medirlo antes de realizar el cierre de nuestra pulsera. Yo voy a colocar la cantidad de 12 mostacillas en nuestro hilo. Cuando terminemos, colocaremos las puntas del mismo largo para tener la mitad exacta, así que queden del mismo largo. Ahora llevaré a las mostacillas a la mitad de nuestro hilo y las voy a acomodar para que quede un pequeño bucle, así que quedará exactamente en la mitad. Muy bien, organizamos las mostacillas y así nos debe quedar. Miren, perfecto. Ahora, cuando tengamos nuestras 12 mostacillas para que haga este bucle que queremos, podemos verificar si queda perfecto nuestro balín. Si queda bien, podemos realizar un nudo simple y sencillo, bien pegadito a las mostacillas para que no se nos muevan y quede el bucle de forma perfecta. Así que llevaremos este nudo bien pegadito a las mostacillas, así. Ajustamos bien y que quede bien ajustadita para que el bucle quede bien apretadito. Muy bien, así nos debe quedar. Esta parte la voy a colocar bien prensada con la carpeta de gancho, cinta adhesiva, ganchitos o alfileres, lo que tengas disponible para mantener tenso el hilo y poder trabajar con comodidad. Y se me hará mucho más fácil explicarles cómo hacer este diseño. Recuerda que esta es una capacitación gratis de diseños nuevos, así que aquí tienes mi WhatsApp, así puedes contactarme y aprender y emprender tu propio negocio. Comenzaré con estos hermosos muranos, miren lo lindo que se ve y es súper brillante, así que vamos a pasar nuestro hilo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda por el mismo agujerito. Debemos quemar los hilos muy bien para que podamos tener un resultado muy bonito y tratar de encontrar unos muranos que puedan entrar los dos hilos de lado y lado. A mí me quedó bastante ajustadito, pero sé que ustedes también pueden encontrar un murano un poquito más grande para que los dos hilos puedan entrar con facilidad. Alamos los hilos de lado y lado para que este murano quede en todo el medio de nuestros hilos. Recuerda pasar los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, o sea, de forma contraria, para que podamos jalar los hilos de lado y lado y llevar este murano hacia arriba. Muy bien, cuando esté nuestro murano ubicado en todo el centro, podemos colocar un murano en el lado derecho y un murano en el lado izquierdo. Así, volvemos a tomar un murano y pasaré los hilos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, o sea, de forma contraria por el mismo agujerito de nuestro murano.
Recuerda, antes de realizar este diseño, verifica que puede entrar dos hilos en el mismo agujerito de tu Murano o Swarovski, lo que desees utilizar. ¿Listo? Cuando alamos los hilos de lado y lado, observamos cómo este Murano queda en todo el medio, formando una pequeña flor. Miren lo lindo y brillante que se ve. Ahora vamos a colocar un balín en cada uno de los hilos. Voy a utilizar este balín número 4. Lo llevaremos hacia arriba bien pegadito al Murano y luego en el mismo hilo vamos a colocar 4 Muranos de color rosa. Listo, ya tenemos los 4 Muranos. Ahora vamos a bajar estos 3 y pasaremos de arriba hacia abajo por el mismo agujerito del primer Murano que colocamos. Sí, este primer Murano vamos a colocar nuestro hilo de arriba hacia abajo. Por eso debemos quemar muy bien los hilos para lograr introducir de arriba hacia abajo este hilo por el primer Murano. Cuando logremos introducir nuestro hilo, vamos a alarlo fuerte, fuerte, para que los demás Muranos realicen un pequeño círculo en el lado izquierdo. Así, cuando alemos fuerte, fuerte el hilo, vemos como los Muranos forman una florcita mirando hacia el lado izquierdo. Así, vamos a hacer este mismo procedimiento en el lado derecho. Vamos a colocar 4 Muranos. Recuerden primero el balín de separación. Luego 4 Muranos, así. Luego tomaremos el mismo hilo del lado derecho y pasará de arriba hacia abajo por nuestro primer Murano que hemos colocado, este que tenemos aquí. Pasaremos de arriba hacia abajo. Mis Muranos, como son pequeñitos, voy a utilizar una pinza para ayudarme y así poder alar el hilo con mucha más fuerza. Si ustedes pueden introducir o utilizar un Murano donde puedan pasar 2 hilos, el trabajo se le hará mucho más fácil. Cuando alemos fuerte, fuerte el hilo, vemos como el resto de los Muranos van a rodear el primer Murano y va a formar una florcita. Antes de apretar fuerte, vamos a intentar subir este Murano bien pegadito al balín. Ahora alamos bien el hilo para que se forme nuestra flor. Vamos a llevar estos Muranos hacia arriba, luego alamos este hacia abajo bien fuerte y observamos cómo la florcita queda mirando hacia el lado derecho. Perfecto, ¿verdad? Se ve súper lindo. Ahora y volvemos y colocamos un balín en cada uno de los hilos, un balín en el lado derecho y un balín en el lado izquierdo. Luego colocaremos un Murano de derecha a izquierda a derecha los hilos para alar los hilos de lado y lado y quede en todo el centro, así. Muy bien, enderezamos nuestra hermosa flor y volvemos y repetimos los pasos. Colocamos un Murano en el lado derecho, un Murano en el lado izquierdo y luego un Murano en todo el medio para hacer una florcita en todo el centro, así como lo hicimos al principio para repetir este paso. Listo, quedó hermoso. Volvemos y colocamos un balín en cada hilo. Luego 4 Muranos en cada hilo. 4 Muranos en el hilo del lado izquierdo. Y luego pasaremos el mismo hilo del lado izquierdo de arriba hacia abajo por el primer Murano, este que tenemos aquí. De arriba hacia abajo por este primer Murano. Luego, cuando logremos pasarlo de arriba hacia abajo, alamos fuerte el hilo y observamos cómo se forma una florcita mirando hacia el lado izquierdo, porque el resto de los Muranos quedarán rodeando hacia un costado. Así. El mismo procedimiento lo hacemos en el lado derecho.
colocamos 4 muranos y el primer hilo pasará por el primer murano de arriba hacia abajo, colocando las puntitas muy finitas para que estos dos hilos puedan entrar en el mismo agujerito. Cuando lo hagamos, el resto del murano lo rodeará formando una flor. Volvemos y colocamos un balín en cada uno de los hilos, un murano pasando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y miren lo precioso que se ve este diseño. ¿Verdad que se ve hermoso? Vamos muy bien. Ya tenemos 2 patrones. Ahora vamos a repetir el mismo patrón 3 veces. Cuando tengamos el tercer diseño, igual estos 2 y ya tenemos el tercero, vamos a hacer ahora un diseño diferente. Luego de tener 3 patrones iguales, el diseño que realizaremos es solo el círculo, sin las flores a los costados. Para ello colocaremos primero un balín en cada hilo, luego un murano en cada hilo, volvemos y colocamos un balín en cada hilo y cerramos con un murano pasando los hilos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Repitamos nuevamente el mismo diseño. Colocamos un murano en cada hilo y luego un murano de derecha a izquierda, de izquierda a derecha para hacer la flor. Muy bien, ya tenemos una flor en todo el centro. Ahora vamos a repetir el círculo y luego las flores igual que lo hicimos en la parte de arriba. Y así nos queda exactamente como los estás viendo. Aquí en la parte de abajo repetimos el mismo patrón, los 3 patrones que hicimos en la parte de arriba, con los círculos en todo el medio, lo cual se ve sensacional. Puedes hacerlo exactamente como te mostré al principio. Cuando termines, vamos a colocar los hilos del mismo largo y vamos a introducir este balín, el más grande, y lo vamos a introducir en los 2 hilos en el mismo agujerito. Recuerda que este balín tiene como unos 6 milímetros de grosor. Cuando coloques los 2 hilos, lo llevamos bien pegadito al último murano y realizaremos un nudo simple y sencillo. Este nudo quedará bien pegadito a nuestro balín, así. Listo, lo ajustamos fuerte, fuerte y así nos debe quedar, que nuestro balín no se salga de su lugar. Luego cortaremos el resto del hilo y sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor. Pero miren lo precioso que quedó nuestra pulsera. Sigue los pasos que te he mostrado y ya verás lo maravilloso que se verá. Acá, ese hilo como les indiqué, cortaremos y sellaremos. Recuerda que a la hora de sellar utiliza la llama transparente o azul para que no les quede negro y tengas un trabajo impecable. Listo, nuestra pulsera está terminada y podemos cerrarlo pasando el balín por este agujerito o este bucle de mostacillas. Listo, quedó perfecto, bien ajustadita con un patrón de hermosos muranos que se ve súper brillante, con un resultado fantástico. ¿No lo crees? Déjamelo saber en los comentarios, me encantaría saber tu opinión y qué te parece este diseño. Diseños como este aprenderás a hacer aquí en nuestro canal, así que no te pierdas más ninguna de nuestras clases. Inscríbete desde ya en nuestro curso gratis. Nos vemos en un próximo proyecto.